Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por la compañía de los ángeles y la presencia del Espíritu Santo. Gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Permita, Señor, en esta hora, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Ahora, Dios, háblenos, guíenos, diríjanos, habilítenos y prepárenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Que no recibamos palabra de hombre, Señor, pero que recibamos siempre la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Muy bien, decíamos ayer que vamos a trabajar en estos días con un título y es Un ancla segura. Y ayer vimos la primera parte del tema, ¿para qué se encarnó Jesús? Decíamos en la última parte de la presentación el empeño, el interés que Dios ha mostrado en salvar a los seres humanos. Cuando el hombre pecó, Dios no se retiró. Cuando el hombre pecó, aunque el hombre se escondió, Dios lo buscó. Haciendo un breve repaso del tema de ayer en la última parte, en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 9 dice que Dios vino y llamó y preguntó, Adán, ¿dónde estás tú? La Biblia dice que Adán respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y entonces Dios le pregunta a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te dije no comieses? Y aquí comienza el diálogo entre Dios y Adán. Más adelante, Adán señala a Eva, la mujer que me diste, y luego Eva señala a la serpiente. Y entonces Dios viene y le habla a la serpiente, pero no habla con la serpiente. Dios le dice a la serpiente la sentencia. Y ahí está el eje o el punto de partida de lo que debemos estudiar en esta hora. Génesis capítulo 3, versículo 14 y 15. Vamos a la Biblia rapidito. Génesis capítulo 3, versículo 14 y versículo 15. ¿Qué le dice Dios a la serpiente? Recuerde que el título es ¿para qué se encarnó Jesús? ¿Cuál es el título? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Dice el versículo 14. Génesis capítulo 3, versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y el 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ponga cuidado al versículo 15. Cuando usted estudia la palabra de Dios, descubre que en el versículo 15 de Génesis capítulo 3 se encuentra lo que se llama el protoevangelio. El evangelio en sus comienzos, el evangelio en cierne, el evangelio en esencia. Cuando usted lee la Biblia, debe tomar en cuenta algunas reglas exegéticas. Por ejemplo, ¿quién lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿A quién lo dijo? ¿Y qué pasó cuando lo dijo? ¿En qué marco histórico lo dijo? ¿Cuál era el marco contextual? ¿Cuál es el valor significado de las palabras? ¿Qué efecto produjo? Etcétera, etcétera, etcétera. Y cómo aplicar toda esa investigación al tiempo actual. Cuando usted estudia la Biblia, debe poner mucho cuidado en quién lo dijo. Si es Dios, tenga cuidado, porque a Dios se le ocurre decir infinidad de cosas con una sola frase. Dios es tan profundo que es el más grande teólogo de todos los teólogos, porque nadie sabe más que Él, ¿o no? En el versículo 15 lo dijo todo. Enemistad pondré entre ti
y la mujer. Ti es la serpiente a quien él le está hablando. Y la mujer hace una alusión a Eva, pero representa a la iglesia, como veremos en un momento. Cuando uno estudia la Biblia, tiene que entender los símbolos, los tipos. Y cuando uno lo entiende, descubre el mensaje, descubre el secreto. Hay dos frases que necesitamos entender. Número uno, Génesis 3:15, y luego ver por qué Dios nos habla en Mateo capítulo 3, versículo 17, y Mateo 17, versículo 5, nos habla de: este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento. La pregunta, ¿para qué se encarnó Jesús? Primera respuesta, para pagar el precio del pecado. ¿Pagar qué cosa? El precio del pecado. ¿Para pagar qué? Hace un momento leímos Romanos capítulo 6, versículo 23, que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué Dios puede dar vida eterna? Porque pagó el precio del pecado. ¿Quién pagó el precio del pecado? Cristo Jesús. Si la paga del pecado es la muerte, ¿alguien tiene que morir? ¿Es así o no es así? Y Cristo murió para pagar el precio del pecado. Lo interesante es que todo el asunto está en el versículo 15. Todo el comienzo está en el versículo 15. ¿Están listos para que vayamos al versículo 15? Y mire qué cosa interesante. En el capítulo 3, versículo 15 de Apocalipsis, de Génesis, encontramos la pieza. Y la vamos a descubrir en el último libro de la Biblia, en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. ¿Quién es la mujer y quién es la serpiente? Identificando a estos dos, podremos identificar quién es la simiente de la mujer o el hijo de la mujer y quién es la simiente de la serpiente. Y cómo es que la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente se enfrentarían. Y cómo es que la simiente de la serpiente hiere en el calcañar a la simiente de la mujer. Y cómo es que la simiente de la mujer aplasta la cabeza de la serpiente. Recuerde que la pregunta es: ¿para qué se encarnó Jesús? ¿Cuál es la pregunta? ¿Para qué se encarnó Jesús? ¿Y cuál es la respuesta? Para pagar el precio del pecado. La Biblia dice, Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Somos pecadores todos, sí o no? Sí. Entonces lo bueno es que aunque somos pecadores, Cristo pagó el precio del pecado. Amén. ¿Estamos listos para comenzar? Sí. ¿Seguro? Sí. Apocalipsis capítulo número 12. Vamos rapidito a Apocalipsis capítulo número 12 y leamos quién es esta mujer a la luz de la Biblia. ¿A quién representa esta mujer? ¿Y qué hay entre esta mujer y esta serpiente o este dragón? Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 al 3. ¿Qué dicen los versículos 1 al 3? Aquí aparece una escena interesante de una dama. Dice el versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal. ¿Qué cosa? Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y sigue diciendo, y estando encinta, ¿qué significa encinta? Embarazada. Y si una mujer está embarazada, ¿qué es lo que se espera? Que dé a luz. Ponga cuidado. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. ¿Está para parir o no? Mire el versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 6 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Apareció una mujer, sí o no? ¿Apareció un dragón, sí o no? Sí. ¿Quién es esta mujer y quién es este dragón? ¿Por qué es tan importante esta mujer y por qué tan importante este dragón? Pregunto, ¿había dicho Dios en Génesis 3:15 que pondría enemistad entre la mujer y la serpiente, sí o no? Sí. Veamos el versículo número 9 para saber quién es este dragón. Dice el versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama ¿cómo?
diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y yo pregunto, ¿eso es cierto o no lo es? Pues sí lo es. Entonces hay un enfrentamiento entre la mujer que representa a la iglesia de Dios y el dragón que representa a Satanás. Y Dios había dicho que trataría de destruir la simiente de la serpiente a la simiente de la mujer, pero solamente le heriría en el calcañar. Cuando nosotros estudiamos en la Biblia detenidamente, descubrimos que la simiente de la mujer es Cristo y la simiente del dragón es el pecado. Una lucha entre Cristo y el pecado. Recuerde que en Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios nos ha presentado, nos ha mostrado la lucha de los siglos, la lucha de esta tierra. Es de vida o muerte entender y comprender esta situación para entender y comprender el significado de la vida. Cuando se habla de cristianismo, no es un asunto religioso, es un asunto de relación. La relación con un Dios real, la relación con un Salvador real. Ese Salvador real se llama Cristo Jesús. ¿Es así o no es así? Cuando una persona conoce a Jesús, cuando una persona comprende a Jesús, cuando una persona camina con Jesús, la vida cambia, la vida se transforma. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, aquí todas son hechas nuevas. La Biblia nos explica que cuando el pecado aparece hay que hacerlo desaparecer. Y la única manera es pagándolo. Por eso Dios dice, habrá un enfrentamiento entre la mujer y la serpiente. Habrá un enfrentamiento entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Estudien eso, descubran eso y descubrirán el secreto. Comprenderán la razón de ser de la vida. Mi pregunta, cuando el pecado entró, ¿se dispuso Dios a pagar el precio del pecado cualquiera que fuere para salvar a los seres humanos, sí o no? Romanos 8:32, lo repito otra vez, dice, el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él? ¿Cuánto dice? Todas las cosas. ¿Nos dio el Padre a Jesús, sí o no? ¿Aceptó Cristo darse por nosotros, sí o no? Entonces tenemos pruebas y evidencias de que Dios está interesado en nosotros. De allí la importancia de comprender Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Quién es la mujer? La iglesia. ¿Quién es la serpiente? El diablo y Satanás. ¿Quién es la simiente de la mujer? Jesucristo. ¿Quién es la simiente de la serpiente? El pecado. ¿Recuerdan cuando Cristo nació lo que Herodes quería hacer? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Cuando los sabios de Oriente o los magos, como dicen, vinieron donde Herodes y le dijeron, ¿dónde está el niño rey que ha nacido? Porque hemos venido para adorarle. Herodes dice, ¿cómo? ¿El niño rey? Y entonces le preguntó allí a los sabios y le dijeron, sí. La profecía dice, y tú, Belén Efrata, pequeña entre el pueblo, no era pequeña, sino que de ti saldrá, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Nació Cristo en Belén o no nació? Sí. Entonces Herodes le dijo, vayan a averiguar dónde está el niño, después vengan y díganme que yo quiero ir a adorarlo también. Cuando los sabios fueron avisados por un ángel que se fueron de regreso a su país, ¿qué hizo Herodes con todos los niños de la zona? Lo mandó a matar. ¿Se iró el dragón contra la mujer y quiso acabar con el muchachito, sí o no? Sí. El cumplimiento de la profecía, y ya se había anunciado. Esto es tan interesante y tan emocionante que en la medida que uno investiga y uno averigua qué fue lo que Cristo hizo en realidad, uno se queda sorprendido de hasta dónde ha llegado Dios en su afán de resolver el problema del pecado. ¿Cuán profundo llegó Dios para que el ser humano tenga el derecho a la salvación y la vida eterna? De allí la importancia de la pregunta, ¿para qué se encarnó Jesús? Y la importancia de hasta dónde llegó Cristo Jesús. ¿Estamos listos? Vamos entonces ahora, paso a paso, a ver a Jesús envuelto en todo esto. San Mateo capítulo 16, versículo 21. ¿Sabía Cristo a lo que había venido a la tierra? ¿Sabía y entendía Cristo cuál era su misión en la tierra? ¿Entendía Cristo en detalle lo que le iban a hacer? A lo que se exponía, dice el versículo 21, San Mateo capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario, ¿qué cosa dice? Ir a Jerusalén y entonces
y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Sabía Cristo lo que le venía o no lo sabía? ¿Sabía Cristo que era la simiente de la mujer? Sí. ¿Sabía que el pecado heriría su calcañar? Sí. ¿Sabía los dolores y sufrimientos que vendrían sobre él? Sí. Ahora, cuando usted sigue mirando, descubre cosas interesantes. Cristo ya sabía de antemano todo. Y Dios se hizo hombre para poder, en calidad de hombre, resolver el problema del pecado. Siempre me he dicho que el pecado es tan pernicioso, el pecado es tan espantoso, que originándose en el cielo, se incubó y se desarrolló en la tierra, creando enajenación, creando depresión, creando desilusión, creando sufrimiento, dolor y muerte. El mundo se ha convertido en una galería de dolor, sufrimiento y muerte. ¿Es así o no es así? Y la gente, mientras más piensa en el pecado y la maldad, más se destruye. Porque la mente proyecta lo que tiene dentro. Ahora, mire qué interesante. La Biblia relata el interés y el empeño de Jesús. En el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14, aquí comienzan los detalles. Tenemos que pagar el precio del pecado. Tenemos que pagar el precio de la maldad. ¿Cómo lo hacemos? La paga del pecado es la muerte. ¿Y cómo lo haremos? Versículo 14, Hebreos capítulo 2, dice el versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Qué dice ahora? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿a quién? Al diablo. ¿Tú quieres pagar el precio del pecado? Sí, pues tiene que hacerte hombre. Y tiene que pagar con tu vida, tiene que pagar con tu muerte el precio del pecado. Pues yo pago. Ahora este niño que nace en Belén es nada más y nada menos que Emanuel, que significa ¿qué cosa? Dios con nosotros. Recuerde que Dios dijo que lo herirían en el calcañar. Ahora, mire qué interesante se pone esto en el mismo capítulo 2, cuando dice, versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues, en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Lo tentaron a Cristo o no lo tentaron? ¿Sufrió o no sufrió? Inclusive sufrió tanto que ni sus hermanos lo entendieron. En su casa no lo entendieron. El pueblo donde vino, dice en el libro de San Juan capítulo 1, versículo 10, a lo suyo vino, a su creación. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, mas el mundo no le conoció. Y en el versículo 11 dice, a lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron. Ni le recibió la creación que él hizo, ni le recibió el pueblo que él pertenecía. Pero hubo un personaje que sí lo recibió, y lo recibió para tentarlo. ¿Saben cómo se llama? Satanás. Siendo que tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y lo probó y lo tentó. Ni siquiera los discípulos entendieron a Jesús durante los 3 años y medio que estuvo con ellos. Los discípulos comenzaron a entender a Jesús cuando lo vieron clavado en la cruz. Cuando lo vieron muriendo como un maldito de Dios. Tan espantoso es el pecado, tan terrible y horrendo es el pecado, que hizo que Dios retrajera su rostro, su vista de Cristo cuando estaba en la cruz del Calvario. ¿Por qué gritó, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? ¿Es espantoso el pecado o no es espantoso? A ver, ¿sí o no? Recuerde que hemos dicho en Romanos 10:17 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando usted descubre, cuando usted conoce, cuando usted entiende, cuando usted comprende el significado y el valor de la palabra de Dios, el significado y el valor de la ciencia de la salvación a la luz de la palabra de Dios, el sentido de la vida de Cristo en la tierra, entonces uno comienza a vivir. Porque si uno no conoce a Dios, si no comprende el valor y la misión de Cristo, si no comprende el mundo espiritual, es la mitad de la vida. La vida es más que el simple hecho de existir. ¿Le parece bien si leemos un par de versículos peligrosos como para que le duela la cabeza? ¿Le parece bien? A ver, ¿lo quieren o no lo quieren? A ver si estos 2 versículos le ayudan a despertarse a la grandeza de la vida, a la profundidad de la vida, a la belleza de la vida. La gente que no conoce a Dios pierde el sentido de la vida. ¿Qué cosa pierde? El sentido de la vida. Cuando usted estudia la Biblia, necesita comprender
¿Qué es la palabra de Dios? ¿Están listos para estos 2 versículos peligrosos? A ver, ¿están listos o no están listos? ¿Usted sabía que usted es un actor y una actriz? ¿Lo sabía o no lo sabía? No lo sabía. Pues déjeme decirle que el público que le está contemplando está compuesto por seres humanos, ángeles y todo el universo. Claro, hay que incluir los demonios ahí también porque están por acá. Así que usted no es cualquier cosa, ni es cualquier persona. La vida suya es muy importante, aunque usted no lo sepa. Y como usted vive cada día, es trascendente. ¿Qué significa eso? Que va más allá de los límites. No hay nada que se pueda decir, déjalo pasar. No. El público que le está contemplando está haciendo una evaluación. Lo están evaluando a usted. Y lo importante de la vida del ser humano es su estilo de vida. Tu estilo de vida, tu cultura de pensamiento, tu cosmovisión de la vida, tu idiosincrasia dice y define a qué Dios tú estás adorando. Porque tú no puedes adorar a un Dios X o Y con un estilo de vida X o Y. Es tu vida como tú vives que dice cómo es el Dios que tú adoras. ¿Interesante o no interesante? A ver, ¿sí o no? Ustedes me ven aquí delante con esta corbata, esta camisa blanca, este traje oscuro. Usted me ve aquí, ¿verdad? O sea, es posible que esté aquí haciendo un papel. No, es que la misma persona allá sin el saco y sin la corbata. Nos están mirando, nos están contemplando. ¿Quiénes nos están contemplando? 1 Corintios capítulo 4, versículo 9. Por eso es tan importante entender la historia de Jesús. Porque tiene que ser un poder sobrenatural, sobrehumano, para poder cambiarle la vida a usted. Razonando, pensando, usted no va a cambiar nada. Es el Espíritu de Dios que cambia la vida de la gente. Pero solo la cambia cuando usted conoce y entiende la Biblia. Después se le va a dar vida en razonamientos y discusiones y disquisiciones y, por favor. 1 Corintios capítulo 4, versículo 9. Vamos a la Biblia rapidito. Esta es la limonada. Nos salimos un momentito del sermón porque a la gente le gusta tomarse su recreo en una limonadita. Esta es la limonada que tenemos para luego continuar con el sermón. ¿Qué dice el versículo 9? 1 Corintios 4, 9. ¿Cómo dice? Porque según pienso, Dios nos ha, ¿qué cosa dice? Exhibido. ¿Qué es exhibido? ¿Qué es exhibir? Nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como ¿qué? Como a postreros, como a sentenciados a muerte. Y ahora dice Pablo, pues hemos llegado a ser, ¿qué cosa? Espectáculo. ¿A quién? Al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Dónde están los ángeles? En el cielo. ¿Dónde están los hombres? En la tierra. ¿Y qué es mundo? Cosmos. ¿Qué es cosmos? Todo el universo. Cuando usted se levanta en la mañana y comienza y hace su oración y encomienda su vida a Dios, lo están mirando, compadre. ¿Sí o no? Y cuando usted sale de su casa, lo están mirando. Y no importa lo que usted haga, te están mirando. Ahora, la gente que te están mirando, las personas que te están mirando, sean hombres, sean ángeles, sean demonios, sean seres de otra galaxia, sea lo que fuere, ¿qué esperan ver en ti? ¿Qué es lo que quieren ver en ti? ¿Qué es lo que quieren descubrir en ti? ¿Cuál es su empeño? ¿Cuál es su interés de estar mirándote la vida? Dios determinó cuando nos creó a su imagen y semejanza que a través de nosotros daría a conocer las bellezas de su carácter. ¿Es así o no es así? Sí. A ver, ¿es así o no es así? Sí. Cuando el pecado entró, quiso destruir ese propósito divino. Y Dios dice, no, ahora con el pecado lo voy a hacer más glorioso. Por eso Dios se hizo hombre. Y yo digo, alabado sea su nombre. Amén. ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Ahora Dios no solamente nos entiende porque somos sus criaturas, sino que Dios mismo se hizo hombre y ahora entiende las situaciones de mi vida. Yo doy alabanza y gloria a su nombre. Amén. ¿Es lindo o no es lindo eso? A ver, ¿es lindo o no es lindo? Sí. ¿Sabe Cristo lo que es tener hambre? Vaya y pregunta en el pozo de Jacob. ¿Sabe Cristo lo que es sentirse rechazado? Vaya a ver por qué salía corriendo para otras ciudades que eran de gentiles y paganos y salía corriendo de Jerusalén. ¿Sabe Cristo lo que es sentirse rechazado en su casa? Vaya y pregúntele por qué sus hermanos le dijeron, oye, tú no tienes que querer el Mesías, vete a la ciudad. ¿Sabe lo que le estaban diciendo? Ve para que los escribas y los fariseos te arreglen rápido. ¿Sabe Cristo lo que es sentirse rechazado de la sociedad? ¿Sabe Cristo lo que es sentirse? Por favor, ¿recuerdan cuando los escribas y los fariseos dijeron, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham, pero ¿y tú de quién eres hijo? ¿Entendieron? ¿Entendieron o no entendieron? A ver, ¿entendieron o no entendieron? ¿Qué quiso hacer José con María? Dejarla en secreto. ¿Por qué? Ella estaba embarazada. ¿Pero de quién estaba embarazada? Del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuántas mujeres habían sido embarazadas del Espíritu Santo? Ninguna. ¿Usted cree que la vida de Cristo fue una cosa fácil?
Yo creo que nos estamos entendiendo, ¿verdad? Sí. ¿Seguro que nos estamos entendiendo? A ver, ¿sí o no? Sí. Más claro no canta un gallo, dice mi mamá. Por suerte que yo ni canto. Gracias a Dios. Ahora, vamos a seguir. Entonces, hay un público que nos está mirando, ¿sí o no? ¿Quiénes son ellos? Número 1, los hombres, los seres humanos. Número 2, los ángeles y los demonios que están aquí. Y número 3, todo el universo. ¿Qué es Hollywood ni Hollywood? Los Hollywood somos nosotros. Sí, porque en Hollywood hay una película que la estrenan y salió y pasa un tiempo, ya la quitan y ponen otra, pero a nosotros no nos quita nadie, compadre. Siempre nos están observando, ¿sí o no? Yo tengo que viajar a muchos lugares, ir a muchos aeropuertos y siempre me río porque a veces tengo que viajar solo y a veces estoy en cualquier aeropuerto, en cualquier país que la gente habla cualquier idioma. A veces voy a lugares donde casi todos son rubios, altos, que sé yo, y este negrito que va cruzando y yo digo, bueno. Y me pregunto, la verdad es que este mundo es curioso. Le digo al Señor en mis oraciones, siempre estoy orando para que el otro no se me atraviese. Y entonces le digo, la verdad es que este mundo es curioso, Señor. ¿Cuánto amor ha puesto usted en los seres humanos? ¿Y qué descuidados somos los seres humanos? Nadie nos ama como Dios. ¿Es así o no es así? Ahora, miren qué asignación tan hermosa nos dio Dios. ¿Somos importantes o no somos importantes? Si el versículo 9 del capítulo 4 de 1 Corintios le pareció importante, este que vamos a leer ahora, para mí es impresionante. ¿Qué es lo que Dios quiere dar a conocer a través de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere que ellos vean a través de nosotros, de la persona de Él? Veamos este versículo como un bloquecito de hielo dentro de la limonada. ¿Se acuerdan de 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9? Mas vosotros sois linaje escogido real, nación, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué cosa dice? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Virtudes, atributos, perfiles, bellezas, características. ¿Qué está diciendo el versículo? Que Dios quiere que en nosotros se vean las bellezas de su carácter. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Así que esas virtudes hermosas de Dios quiere manifestarla a través de nosotros. Y si la manifiesta a través de nosotros, cambia la vida de nuestro hogar, cambia la vida de la esposa o el esposo y cambia la vida de los hijos, porque la gente se transforma por lo que contempla. ¿Sí o no? Sí. Cuando usted contempla a Jesús, su vida comienza a ser transformada. Y todo el que le contempla a usted comienza a ser cambiado y transformado. Y el que no quiere cambiar se aleja, se retira de usted, no quiere ni verlo. Porque si lo sigue viendo, su vida comienza a cambiar, aunque no quiera. ¿Es así o no es así? ¿Le gustaría a usted parecerse cada vez más a Cristo Jesús? ¿Aunque pierda a los amigos? ¿Le gustaría parecerse cada vez más a Cristo Jesús? ¿Aunque en la casa se arme una guerra? ¿Sí o no? Siempre que usted se parece más a Jesús, aparece un pichón de demonio que comienza, mire que a fastidiarle la vida. Empiezan a pelearle, a protestarle, y ¿qué te pasa a ti? Y pero ¿qué te pasa a ti? No, que tú no puedes ser así, porque yo no puedo ser así. No, ¿qué? ¿Pero y qué es esto? Pero bueno, no sé si ustedes lo van a creer, pero saben que yo era un atleta. Sí, yo era un atleta y jugaba, corría todos los días y jugaba baloncesto y íbamos a torneos y era una cosa interesante. Y cuando me bauticé, que le dije, claro, bueno, le entregué mi corazón a Jesucristo, algunos me miraron como porque había un parque donde había muchas canchas y la gente que venía a jugar ahí era gente pesada pero pesada que si usted se movía mucho le partían el corazón en 2 pedazos. O sea, jugaba con gente peligrosa porque jugaba bien. Y cuando empezaron a haber ciertos cambios me preguntaban, oye, ¿a ti qué te pasa? Y ahí yo aprovechaba. Decía, yo le entregué mi corazón a Jesús. ¿Y eso qué significa? Bueno, eso significa que ahora Jesucristo guía mi vida. ¿Y eso qué significa? Bueno, eso significa que ahora el Espíritu Santo mora en mi vida. ¿Y eso qué significa? Bueno, que los ángeles me acompañan. ¿Qué significa eso? Bueno, que me cuidan de ti, de gente como tú, de los demonios como tú, de gente que hace cosas malas como tú. Oye, espérate. ¿Y a qué iglesia tú vas? Bueno, la iglesia está en tal lugar. ¿Y uno puede ir? Claro. Y venía el otro. O sea, el testimonio de tu vida es lo que importa. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere que se vea en la vida tuya? ¿Están listos?
A ver, ¿están listos o no están listos? Hemos hecho esta limonada más larga porque pienso que usted la necesita o no la necesita. ¿La necesita o no la necesita? Cristianismo no es un asunto religioso, es un asunto de principio. Porque un cristiano es una persona que conoce y ama a Cristo. Y usted no puede amar a Cristo si no lo conoce primero. Usted no puede amar a una persona que no conoce. Y si usted ama a quien no conoce, usted no está bien. Y se la voy a contar. Se lo voy a contar. Vamos rapidito entonces. Efesios capítulo 3, versículo número 10. Vamos rapidito. Efesios 3:10. Vamos rapidito. Recuerde que estamos con la pregunta, ¿para qué se encarnó Cristo? ¿Cuál es la pregunta? ¿Para qué? Y la respuesta es para pagar el precio del pecado. Mi pregunta, ¿leímos o no leímos que Cristo tomó un cuerpo de carne y sangre? ¿Sí o no? Sí. Y para deshacer las obras del diablo. Pero mire, ¿qué quiere Dios con usted y conmigo? ¿Por qué Dios hizo una inversión tan grande? Si usted hace una inversión grande, porque usted tiene en mente resultados grandes también. Si usted invierte mucho, porque espera sacar mucho, ¿o no? A ver, ¿sí o no? El pecado que se inició en el cielo afectó todo el universo. ¿Lo afectó o no lo afectó? Oiga, cuando esa noticia salió en Google, Universal, todos los planetas del universo dijeron, ¿qué? Que un querubín protector se alzó. ¿Qué? Que una cantidad considerable de ángeles se convirtieron ¿en qué? En demonios. ¿Cómo? ¿Pero cómo? Y esa noticia se regó por todo el universo. ¿Y qué dijo el Señor? Nada. ¿Y qué? Nada. No dijo ni media palabra. Se quedó calladito. ¿Y entonces en qué va a quedar esto? No le dijo a Miguel que lo sacara del cielo. Y lo sacaron. ¿Y entonces qué pasó? Engañó a Adán y Eva allá en el planeta Tierra. Y entonces allá tiene su cuartel general. ¿Y qué va a pasar ahora? Eso vamos a ver. ¿Cuántos años tiene esta película? 6,000 años, compadre. ¿Estamos listos? ¿Qué quiere Dios contigo? ¿Qué quiere Dios conmigo? ¿Cuál es el papel de la vida tuya? ¿Para qué tú existes? Esa es la pregunta. Nuestra existencia es trascendente, me gusta esa palabra. Es más que el simple hecho de vivir. Por eso me apasiona el cristianismo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Efesios 3:10. ¿Qué dice el versículo 10? ¿Qué dice Efesios 3:10? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ¿cuándo? Ahora, dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. No es solamente una existencia aquí en la tierra de caminar, subir y bajar. No. Es que Dios ha decidido, por su gracia, por su amor, por el sacrificio de Cristo, que la vida suya sea tan excelente, sea tan gloriosa, sea tan maravillosa, tan poderosa, que a través de usted se dé a conocer la multiforme sabiduría de Dios. ¿A quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Es importante vivir o no es importante vivir? A ver, ¿sí o no? Sí. Cuando la gente no conoce a Dios, cuando uno conoce la ciencia de la salvación, la vida le pierde en sentido, porque todo es repetir y repetir y repetir y repetir y repetir. ¿Qué sentido tiene una vida así? Pero cuando usted descubre la ciencia de la salvación, cuando usted descubre lo que Dios ha hecho y hace, entonces la vida se proyecta de otra manera. ¿Es hermoso o no es hermoso? A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Invirtió Dios todo lo que tenía? Sí. El hecho de usted ver a Cristo clavado en la cruz y clamar, Dios mío, ¿por qué me he desamparado? Eso tiene que decirle algo a usted. Es tan importante vivir, es tan interesante vivir, es tan profundo vivir, es tan trascendente vivir, es tan glorioso vivir, que el mismo creador del universo ha determinado que su belleza, su característica, su perfil, sus virtudes, sus atributos se den a conocer a través de usted. ¿Eso es una persona importante? Sí. A ver, ¿sí o no? Sí. Principados y potestades en los lugares celestiales. Qué cosa linda. ¿Es hermoso o no es hermoso? Sí. ¿Es hermoso o no es hermoso? Sí. Bueno, pienso que la limonada se extendió un poco. ¿Le parece bien si volvemos al sermón? ¿Le parece bien o no le parece bien? Déjeme hacerle esta pregunta antes de continuar. ¿Es hermosa la Biblia o no es hermosa la Biblia? Cuando llegué a la iglesia tenía 18 años. Era un adolescente. Estaba comenzando a echar las barbas. Y yo decía, nadie me va a quitar mi barba. Qué cosa linda. Eran unos pelitos viejos que salían así, como una cosita así.
Y me decía mi mamá, oye, te está saliendo la barba. Decía, decía, ¿y el bigote se te está saliendo también? Y un día me dijo, ¿sabe una cosa, Andrés? Mi abuelo Marcos jamás se quitó el bigote. Y yo dije, ¿qué me habrá querido decir mi mamá? Bueno, mi hermano se lo quitaba y se lo salía. Pasaron los años y un día me pregunta, Andrés, ¿alguna vez tú te has quitado el bigote? Digo, no. ¿Y tú te lo piensas quitar? No. ¿Y por qué? Y la miré y me reí y dije, porque mi bisabuelo Marco. Y empezó a reírse y me dio un abrazo. ¿Y puede creer que nunca me he quitado el bigote? Mi mamá tenía ascendencia española y ahora entiendo por qué no me quita el bigote. Volvamos al asunto. Mi pregunta es la siguiente. La experiencia que tenemos siempre será resultado de lo que hemos vivido, ¿sí o no? Usted no puede experimentar lo que no ha vivido. Entonces necesita conocer a Jesús para vivir la vida cristiana. No es algo, es alguien. Cuando Cristo decidió morir por nosotros, ocurrieron cosas muy interesantes. Recuerde que se hizo, ¿qué cosa? Se hizo hombre. Hebreos capítulo 10, versículo 4. Vamos rapidito. Hebreos capítulo 10, versículo 4. Estamos mirando a Cristo que se hizo hombre. La simiente de la mujer se hizo hombre. Y ahora va a morir en la cruz, que es la herida que le propinó la serpiente. Hebreos capítulo 10, versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿qué dice el Señor? Sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Y qué dice ahora? Mas me preparaste cuerpo. ¿Nació Cristo en la tierra como un indefenso niño de una mujer llamada María en un pesebre? ¿Sí o no? Sí. ¿Creció o no creció en Nazaret? ¿Se desarrolló o no se desarrolló? ¿Sí o no? Siempre he dicho que eso es demasiado amor. Arriesgarlo todo por personas que ni siquiera le importan la vida tuya. ¿No fue eso lo que leímos al final ayer en Romanos capítulo 5, versículos 6, 8 y 10? ¿Cuándo murió Cristo por nosotros? Cuando no nos importaba la salvación, cuando no nos podíamos salvar a nosotros mismos, cuando éramos pecadores y aun cuando éramos enemigos, Cristo murió por nosotros. ¿Merece Cristo nuestro amor? Sí. A ver, ¿sí o no? Sí. Pues merece. Y no es un amor basado en sentimientos e ilusiones, no. Es un amor basado en principios. No fue cualquier persona la que murió. Fue el creador de todo lo que existe. De allí la importancia. Mira lo que sigue diciendo en Hebreos capítulo 10. Veamos a partir del versículo número 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Y dice ahora, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Murió Cristo en la cruz o no murió? Sí. ¿Dio su vida o no la dio? Entonces la simiente de la serpiente mordió el calcañar de la simiente de la mujer. ¿Qué significó que Cristo murió en la cruz? ¿Qué significa eso? Algo tan espantoso, tan feo, tan horrendo. Vamos al libro de San Juan, capítulo número 3. Vamos rapidito. Nicodemo viene a hablar con Jesús. Nicodemo quiere entender la misión de Jesús. Nicodemo tiene preguntas. Cristo le dice, mira, el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos. No entiendo, dice Nicodemo. Oye, el que no nace de agua y del Espíritu no entrará. Tampoco entiendo. Pues déjame explicártelo mejor. Capítulo 3, versículo 14 y 15. ¿Qué dice el versículo 14? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, ¿qué cosa dice Jesús? Que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ustedes recuerdan lo que pasó allá en el desierto, ¿verdad? Frente al monte Or. ¿Salieron las serpientes ardientes que picaban al pueblo? ¿Sí o no? ¿Estaba el pueblo protestando contra Dios? Y la persona que eran picada por la serpiente le daba una fiebre intensa y se estaban muriendo. ¿Qué hacemos? Dios le dijo, toma un asta, un palo largo, y a una serpiente de bronce, levántala en el asta, y el que mire la serpiente se va a sanar. Algunas personas dijeron, ¿quién ha dicho eso? Y se murieron.
Decidieron no creer. Pero los que miraron se sanaron. Ahora Cristo le dice a Nicodemo que como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora, ¿qué significa levantarse en una cruz? ¿Qué significa morir en una cruz? ¿Qué significa levantarlo o morir ahorcado? ¿Qué significa eso? ¿Qué valor tiene eso? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cuál es el misterio de eso? Mire Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo número 13. ¿Qué dice el versículo 13? Gálatas capítulo 3, versículo 13. ¿Hasta dónde llegó Jesús? ¿Qué dice el verso 13? Gálatas 3, 13. Aquí está lo interesante de la muerte de Cristo. Dice el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y qué dice ahora? Hecho por nosotros, ¿qué cosa dice? Maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Llegó Jesús hasta lo más profundo? Siempre he dicho que Cristo bajó hasta la cima para subir hasta la cima. ¿Sí o no? ¿Bajó hasta lo más bajo Cristo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Cuando Cristo muere en la cruz, la serpiente le muerde el calcañar. Ahora, mire qué interesante cosa ocurrió en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Mire qué cosa linda. Colosenses capítulo 2, versículo 14 y versículo número 15. ¿Qué dice el verso 14? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. ¿Y qué dice ahora? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde dice? En la cruz. ¿Pagó Cristo el precio del pecado? No se lo pagó a Dios. No se lo pagó al diablo. La consecuencia de venir a bregar con el pecado fue la muerte. ¿Se entendió? ¿El pecado existe o no existe? Para que desaparezca hay que pagar el precio del pecado, ¿sí o no? ¿Cuál es el precio? Muerte. Pero no muerte de un pecador. Así que el mismo Dios se hace hombre para resolver el problema del pecado. Y ahora Cristo muere pagando el precio del pecado. Pero al morir triunfó sobre aquel que tenía derecho en la tierra. Cuando usted lee el Evangelio según San Lucas, en lo que tiene que ver con la tentación, descubre que Satanás le dice, a mí me es dada toda esta potestad, toda esta autoridad, toda esta soberanía. La palabra en griego es exusía. Yo pregunto, ¿reconoció Cristo cuando vino que Satanás era el príncipe de este mundo? Sí, San Juan capítulo 12, versículo 30, 14, 30. El príncipe de este mundo viene, mas no tiene nada en mí. Pero a pesar que reconoció a Satanás como el príncipe de este mundo, el Señor Jesús dijo una frase misteriosa en San Juan capítulo 12. Vamos rapidito, creo que ya tenemos que ir aterrizando. San Juan capítulo número 12. Mire qué cosa linda. San Juan capítulo 12, versículo 30, dice Jesús, respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado, ¿cómo dice? Fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Murió en la cruz o no murió? Sí. ¿Pagó el precio del pecado o no lo pagó? Sí. El derecho que Adán tenía, que Dios le dio de gobernar la tierra, Adán se lo cedió a Satanás. ¿O no? Sí. Ahora Cristo viene a quitarle ese derecho a Satanás. Paga el precio del pecado y vuelve a tomar control de la tierra. Le dice a Satanás, compadre, devuélvame la tarjeta dorada. Entonces en el capítulo 28, versículo 18 de San Mateo, Cristo dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. ¿Quién tiene todo derecho en la tierra ahora? Cristo Jesús. ¿Quién lo pagó? Cristo Jesús. ¿Quién es el que manda ahora? Cristo Jesús. Amén. ¿Es hermoso o no es hermoso? Sí. ¿Es hermoso o no es hermoso? Sí. En la cruz, la serpiente hirió a Jesús. ¿Murió en la cruz o no murió? Sí. ¿Lo enterraron o no lo enterraron? Sí.
Pero al tercer día, ¿qué hizo Cristo? Se levantó. Y al levantarse de la tumba, entonces pisó y destruyó la cabeza de la serpiente. Yo digo, alabado es el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? Se cumple lo que Dios dijo. Mi pregunta, ¿triunfó Jesús? Entonces los cristianos no están derrotados. ¿Ganó Jesús? Entonces los cristianos ya ganamos también. ¿Sí o no? Si usted entiende esto, la ciencia de la salvación, si entiende la historia de la salvación, si comprende la cristología, si entiende la misión de Cristo, si comprende para qué Cristo se encarnó, la vida suya tiene que ser completamente diferente. Porque usted no puede pensar de una manera y vivir de otra, ¿sí o no? Me da pena en cualquier país ver tantos cristianos con la vida como tan amargada, como tan así. Digo, pero ven acá, ¿qué te pasa a ti, muchacho? ¿Y qué fue? ¿O no? Oye, usted no le ve una sonrisa, una cara como así, como... Digo, pero ¿qué le pasa? Ustedes sabían que, dice la Biblia, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Si los huesos se te secan, usted se muere, compadre. ¿Dónde se producen los glóbulos rojos? En los huesos. En los huesos. Entonces yo no concibo esta vida cristiana que se ve... ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, la vida cristiana es de gozo. El gozo del Señor, mi fortaleza es. ¿O no? ¿Tenemos razones para ser felices? ¿La muerte de Cristo y su resurrección es suficiente evidencia para ser felices? Cuando usted estudia la Biblia, descubre que la palabra evangelio significa la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Eso es evangelio. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 3. Entonces, bajemos el tren de aterrizaje y empecemos a aterrizar. Mi primera pregunta es, ¿se cumplió lo que dijo Dios en Génesis 3:15? ¿La serpiente hirió a la simiente de la mujer en el calcañar? Sí. ¿Murió Cristo o no murió? ¿Resucitó Cristo al tercer día? Entonces le aplastó la cabeza. Me llama la atención cuando los demonios dicen, Jesús Nazareno, ¿por qué has venido para atormentarnos antes de tiempo? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Por qué dijeron antes de tiempo? En el Apocalipsis se habla de un lago de fuego y azufre donde van a quemar a toda esa gente, ¿o no? ¿Le gustaría quemarse ahí con ellos? No, momento, no. Nosotros tenemos planes de ascender al cielo con Cristo para volver a la patria celestial. ¿Es hermosa la ciencia de la salvación? ¿Es hermosa o no es hermosa? ¿Para qué se encarnó Cristo Jesús? Para pagar el precio del pecado. ¿Lo pagó o no lo pagó? Sí. Mi pregunta entonces, ¿tiene Cristo derecho a perdonar nuestros pecados ahora? Sí. Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25, y aquí vamos a aterrizar. Pero mira, hay 3 palabras importantes que aparecen allí. Satanás es psicólogo. Lo primero que necesita es que usted no entienda la Biblia, que no lea la Biblia. Porque si usted no lee la Biblia, no tiene ninguna prueba, no tiene nada con que hacerle frente al enemigo. Lo primero es, necesita de la Biblia. Romanos capítulo 3, versículo 24, versículo 25. ¿Qué dice el 24? Romanos capítulo 3, versículo 24. Hay 3 palabras claves allí que son bendiciones para nosotros. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Allí hay 2 metáforas. La primera, justificados. La segunda, redención. ¿Qué significa justificados? ¿Qué significa justificación? Justificación significa perdón de los pecados. ¿Qué significa? Perdón de los pecados. Técnicamente significa liberación de la culpa por el pecado, liberación del castigo por el pecado. ¿Pagó Cristo el precio de nuestros pecados? Entonces puede y tiene derecho de perdonar nuestros pecados. ¿Por qué los pagó? ¿Los pagó o no los pagó? Entonces, si usted acepta a Cristo como su Salvador, Él tiene derecho de decirle, yo te perdono. Yo te perdono significa, yo pago por ti. Ya Él pagó. Número 1, justificación. Número 2, redención. La palabra redención se usaba en los mercados de esclavos. ¿Éramos esclavos del pecado, sí o no? Ahora Cristo nos asimila como hijos del Dios Altísimo.
herederos de la patria eterna, y nuestro cuerpo se convierte en templo para la morada del Espíritu Santo. Redimir, liberarnos y libertarnos de la esclavitud del pecado. En el perdón o la justificación, Cristo nos libera o nos liberta de esa experiencia pecaminosa, de esa experiencia espantosa con la que hemos venido. Proceso de justificación. Y la santificación significa liberación del poder del pecado. ¿No han visto personas que antes eran de una vida completamente acabada y después que se hicieron cristianos ya todos esos pecados quedaron atrás? Ya no beben más, ya no andan en la calle como andaban antes y su vida completamente es cambiada y transformada. ¿Lo hace el Espíritu o no lo hace? Sí. La tercera palabra aparece en el versículo 25, y la palabra propiciación. ¿Cuál es la palabra? Propiciación. La palabra propiciación tiene que ver con el santuario. ¿Es Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Sí. Esa es la segunda parte que tenemos que ver mañana. ¿Qué significa que quita el pecado del mundo? ¿Qué significa que lleva el pecado del mundo? ¿Qué significa que carga el pecado del mundo? La ciencia de la salvación es tan perfecta y completa que no hay lugar a dudas. Las dudas vienen cuando usted no la conoce. ¿O no? No, que no. Mire, si usted no ha estudiado la Biblia, me pasó aquí en un lugar bueno, no fue aquí en esta isla, fue, como ustedes le llaman, en la península. La península, mamacita de Dios. La península ibérica. Bueno, ya decimos en España, en la península ibérica, muy bien. Vino un señor que quería discutir. Una vez que fuimos por Valencia, no iba a decir el lugar, pero ya lo dije. Y vino con un espíritu como de discutir, y a mí no me gusta discutir. Y entonces viene con, no, pero yo le tengo un par de preguntas, pero mire, ¿por qué? Y entonces le dije, muy bien, señor, ¿usted ha estudiado la Biblia? Bueno, la he leído. ¿La he leído completa de Génesis hasta el Apocalipsis? No. ¿Ha hecho algún curso serio de la Biblia? No. Entonces, ¿cómo vamos a discutir si usted no conoce la Biblia? Porque yo lo que debo leer de la Biblia, y se me queda mirando y se ríe. Dice, ¿sabe que tiene razón? Digo, mire, yo me voy, cuando yo vuelva, estúdiela bien a fondo, y cuando yo venga entonces hablamos. 2 años después volví. Y volví justamente a Valencia. Ya ahora no estaba en Sagunto, en la universidad donde lo conocí, sino que estaba en la iglesia de Vives. La segunda parte de esta historia se la hago mañana, para que tengan que venir, ¿le parece bien? Cuando llegué a la iglesia y estoy saludando a la gente, pregúnteme quién llegó. Cuando yo le dije, el tipo de la discusión. Y viene y me dice, ¿se acuerda de mí? Le dije, sí, me acuerdo de usted. Pensé que me iba a decir, ya leí, así que vamos a empezar. Y viene y me dio un abrazo y me dice, ¿estás seguro que se acuerda de mí? Digo, claro que me acuerdo. Digo, usted fue el que lo conocí en Sagunto. Así es, claro. Digo, y entonces hice lo que usted me sugirió, me fajé a estudiar la Biblia a fondo, en serio, para tener algo que decirle cuando viniera. Y saber qué cara fuimos a discutir. Digo, ¿y qué pasó? Dice, hace 1 año y medio que me bauticé. Digo, mira qué cosa rica. Y entonces se para así muy ufano y me dice, ¿y usted ve a ese que está ahí? Digo, ajá, ya también se bautizó. Lo evangelicé yo. Oiga, qué profunda es la Biblia, qué interesante. Cosa linda, mamá. Si usted no la ha estudiado, si no se ha llenado de ella, ¿cómo usted la va a rechazar? Si usted no conoce a Dios, ¿por qué lo está negando? ¿Podemos terminar con un par de preguntas difíciles? ¿Seguro? Es posible que esta pregunta a usted no le guste, pero se la tengo que hacer. ¿Se la puedo hacer? A ver, ¿sí o no? Seamos sinceros. ¿Quiere Dios darse a conocer? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dios está tan empeñado en darse a conocer que hasta se hizo hombre. ¿O no? Le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Cristo lo mira y le dice, ven acá, ¿qué te pasa a ti? ¿Cómo que muéstranos al Padre? ¿Pero qué te pasa a ti? Tanto tiempo hace que yo estoy con ustedes y me dice, tú dices que te muestre al Padre. El que me ha visto a mí ya vio al Padre. ¿Vino Dios a caminar por la tierra para darse a conocer, sí o no? Entonces, ¿por qué nosotros no lo conocemos? Porque no lo buscamos. Qué barbaridad, ¿eh? ¿Puedo hacerle la segunda pregunta? A ver, ¿puedo o no puedo? ¿Le gustaría conocer a Dios? ¿Quieren que le enseñe un método bíblico para que lo conozcan? ¿Con un versículo? Es lo que vamos a usar todas las noches. Nehemías 8:8.
Nehemías capítulo 8, versículo número ¿cuánto? Versículo 8. Yo espero que usted vea este versículo y lo viva. Nehemías ¿cuánto? 8:8. Dice Nehemías 8:8. Aquí está la clave. Nehemías capítulo 8, versículo 8. Y es lo que estamos haciendo cada noche. ¿Qué dice el versículo 8? Y leían en el libro de la ley de Dios, ¿cómo dice? Claramente. ¿Estamos leyendo la Biblia claramente? A ver si o no. Sí. ¿Qué estamos siguiendo? La Biblia. ¿Qué estamos estudiando? La Biblia. ¿Qué estamos? La Biblia. ¿No es la Biblia la palabra de Dios? Sí. Y leían en la ley de Dios claramente. ¿Y qué sigue diciendo? Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Se entendió para qué Cristo se hizo carne, para qué se encarnó Cristo. Número 1, para pagar el precio del pecado. ¿Lo pagó o no lo pagó? Entonces usted esta noche, cuando llegue a su casa, libremente puede arrodillarse delante de la cama y decir: Señor, yo acepto a Cristo como mi Salvador y acepto su sacrificio en mi favor. Señor, quiero que me perdone. ¿Le perdona a Dios o no le perdona? Sí. Ya usted lo sabe. No hay diablo ni demonio que se lo impida. ¿Es hermoso o no es hermoso? Ahora, mire mi pregunta difícil con la que termino. ¿Verdad que usted tiene cosas y yo también que tenemos que confesarle a Dios? ¿Sí o no? Si usted sabe que tiene su cosita, hay que confesarle a Dios como yo, póngase en pie conmigo. Alabado sea Dios. Me alegra saber que estoy entre seres humanos y ustedes nos vinieron de otro planeta, porque me imagino que los de otro planeta no pueden hablar de pecado, nosotros sí. ¿Es lindo cuando se recibe el perdón de Dios? ¿Es lindo o no es lindo? ¿Usted ha tenido la experiencia de ser perdonado? ¿Se ha dado cuenta lo que ocurre cuando uno es perdonado? La palabra perdón la vamos a estudiar mañana un poquito. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa quitar el pecado? ¿Qué significa que Cristo quita el pecado? ¿Cuál es el valor de esa palabra? Cuando Cristo quita el pecado, cuando Cristo carga el pecado, cuando Cristo lleva el pecado, entonces ya no lo lleva usted. Ahora lo llevó Cristo y lo clavó en la cruz. Y empieza una nueva experiencia. De modo que si alguno es en Cristo, las cosas viejas, y aquí todas son hechas. ¿Necesitamos esa experiencia? ¿La necesitamos o no la necesitamos? No puede producirse un cambio en tu mente, no puede producirse un cambio en tu vida si no conoces a Jesús. Él es que hace el cambio. Cuando María Magdalena vino donde Jesús, dice San Lucas, tenía 7 demonios y Cristo la cambió. Cuando Pedro vino donde Cristo Jesús, era un pecador raro. Tan raro era Pedro que nunca se apió su espada. ¿O se la apió? Su espada es tu. Y cuando vinieron a apresar a Cristo, el siervo Marco que dio un paso al frente, ¿qué hizo Pedro? ¿Y qué le quería arrancar al pobre muchacho? La cabeza. El tipo parece que tiró para allá y ¡fum! Lo que le llevó fue la oreja. ¿Era violento Pedro? ¿Lo cambió Cristo? ¿Lo transformó Cristo? O sea, no importa cuál sea tu situación, Cristo tiene poder para cambiar la situación. ¿Usted lo cree? Si usted lo cree, levante la mano y terminemos con una oración. Levante la mano conmigo. Querido Dios, levantamos la mano, Señor, porque queremos creer lo que hemos escuchado. Inspírenos, Dios, a estudiar su palabra. Motívenos a orar y haga posible, Señor, que los ángeles nos acompañen y su Espíritu nos dirija. Estamos viviendo en un mundo en crisis, pero usted no está en crisis, Señor. Estamos viviendo en un mundo que se sume cada vez más en la desesperación, la angustia y la ansiedad, en la depresión y el desánimo y el desaliento. Pero usted es Jehová de los ejércitos, el Dios de los dioses, el Dios de todo hombre, de toda mujer y de toda la creación. Usted nos dio a Cristo Jesús, Señor, y en Él nos dio todas las riquezas de la sabiduría y el entendimiento. Inspírenos, Dios, a llenarnos con su palabra, para que el Espíritu Santo nos revele aquellas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en pensamiento de hombre. Y que nuestra vida refleje su presencia, que nuestra vida refleje su carácter, que nuestra vida refleje sus virtudes, que en nosotros se vea la vida de Jesús. Nuestra vida cambiada, Señor, será un hogar cambiado, serán hijos cambiados, hijas cambiadas. Veremos entonces su gloria en nosotros. Haga Dios que le creamos. Motívenos e inspírenos a la Biblia y la oración
y a decirle a otros que en Cristo hay salvación y vida eterna. Que usted sea nuestra única ancla segura al conocerle y entenderle. Ahora llévenos en paz de vuelta al hogar y cuídenos. Y toda aquella persona que nos sigue a través de la radio, la internet o la televisión, Señor, que se inspiren en Cristo Jesús, que se llenen de su palabra. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.